Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Aquí saludándolos, Elena Velasco. Y Marcela López. Hoy estamos en un podcast súper interesante y padre que les vamos a compartir, y nuestro podcast de hoy vamos a hablar del ego. Así es, chan. Hemos mencionado el ego en muchos otros de los podcasts, pero nunca habíamos grabado uno específico para conocerlo más a fondo, para ver cómo podemos ayudarnos, ¿no? Al respecto. Así es. Entonces, este tema del día de hoy es el ego. ¿Qué es el ego desde el no dualismo puro, no? Más o menos. Exacto. O cómo lo percibimos Elena y yo desde el no dualismo puro. Sí, desde hasta donde vamos estudiando el Así es, y así viviéndolo en nuestro día a día. Sí, yo creo que ese tema debería de estar en las materias escolares. Sí, sería muy útil desde inicios de la vida. Así es, porque es el coco. Así es. Bueno, entonces, el ego del que estamos hablando tiene que ver con esta idea loca que generó todo este universo. Todo el caos del universo. Todo ese caos. Sí. Sí, porque también en psicología se habla como del ego, ¿no? Pero tiene otra definición. Entonces estamos hablando específicamente desde el no dualismo. Desde el no dualismo puro, sí. El ego es la conciencia de la separación. Así es. Cuando esa partícula de Dios se duerme y en el sueño cree que salió de la fuente, que se separó. Entonces ahí es donde se instalan los dos primeros programas, o donde se instala el ego, ¿no? Los dos primeros programas del ego, que es el miedo y la culpa. Así es. Y entonces el ego funciona desde esa programación básica. Básica, son los programas básicos, miedo y culpa. Entonces, si habláramos qué es lo opuesto al amor, diríamos que el miedo, ¿no? Con toda la gama de emociones que puede implicar, desde una leve molestia hasta un odio aguerrido o terror o hasta, ¿cómo se dice?, ansiedad. Sí, y la culpa para mí tiene mucho que ver con el juicio. O sea, yo juzgo por mi propia culpa inconsciente. Así es. ¿Y por qué es culpa inconsciente, Marce? Bueno, es inconsciente porque cuando esa partícula de Dios se separa, soñó que se separó, porque la única verdad y la única realidad es que nunca salimos de la fuente, estamos en la fuente en este momento teniendo este sueño. Así es. Nunca salimos, por eso no tenemos que regresar, solo tenemos que despertar. Entonces, cuando esa partícula de Dios en la que estamos incluidos todo el universo sale, se instalan los dos primeros programas, y es la culpa y el miedo de haber salido y la culpa por haberlo hecho. Así es. Entonces, esa culpa inconsciente sería de alguna manera, por decir, el primer pecado, ¿no? Que concibe esta conciencia ego. No me gusta la palabra pecado, pero es la primer distorsión. Así es. Vamos a decir, la primer distorsión es que esa partícula cree que está fuera de la fuente y comienza, es el ego, o sea, comienza la vida del ego en función a esos programas, ¿no? Y entonces, dentro del sueño. Entonces, si esto está dentro del sueño, podemos decir que el ego verdaderamente no existe. No existe. Es una función dentro de ese del sueño. Ajá, exactamente. Que la función del ego es pues que no despiertes, que sigas dormido y cada vez más profundamente, ¿no? Porque de eso depende su existencia. Sí, se alimenta de la energía. O sea, que tu de tu energía mientras estás dormido. Exacto, que tu verdadera conciencia esté sometida a ese juego, a ese sueño, a esa manera de percibir, porque ni siquiera es la realidad, es un sueño. De eso depende que sigue existiendo el ego. Entonces, por eso está realmente aguerrido a mantenernos dentro de él. Y una manera que ha encontrado, si la primera manera que comenzó a existir fue la separación, es seguir dividiendo, seguir separando. Por eso hay... Y la dualidad, ahí nace la dualidad. Así es. Por eso parece que somos millones de personas, ¿verdad? Ajá. Millones de almas en este planeta.
porque se ha fragmentado y fragmentado y fragmentado. Fragmentado, así es. Y ya vamos a tener un podcast donde vamos a hablar del triple sueño, pero bueno, esa partícula se durmió, salió, o sea, soñó, se durmió creyendo que había salido de la fuente, pero nunca salió. Pero en el sueño aparecen los dos programas primeros, que es el miedo y la culpa, el miedo de haber salido y la culpa por haberlo hecho, que al final es sueño. Entonces, dentro de ese primer sueño, pues aparece el ego, ¿no? Que es esa conciencia de separación. Así es. ¿Y cómo lo percibimos en nosotros? O sea, dentro de ti, ¿cómo lo percibes? O cómo o sea, podríamos decir que es esta vocecita loca que de repente se hace pasar por ti. En el budismo lo llamamos pues nuestra oscuridad fundamental, ¿sí? Es una oscuridad fundamental, o también tiene el nombre de tu sombra, tu gemelo perverso, tiene muchos nombres dependiendo cada filosofía, le llama de diferente forma, pero como que la más universal es ego, ¿no? Entonces la percibes porque es ese diálogo interno destructivo, ese diálogo interno, todo lo que te dices a ti mismo para no crecer, evolucionar o avanzar, o que todo lo que te quita la felicidad y la tranquilidad. Así es, la señal inequívoca que la voz que estás escuchando dentro de ti es el ego, es que te quita la paz. Principalmente, ajá, así es. O sea, hay algo que no acaba de cuadrar, porque cuando estás escuchando tu verdadero ser, o sea, lo que te diga siempre te va a generar paz. Ajá, así es. De hecho, el dispositivo que tenemos los humanos para identificar es el corazón. Que a mí me llega un pensamiento y conecto con mi corazón, y si me da paz, es que viene de mi yo superior, viene del amor, viene de Dios, ¿no? Y si me quita la paz ese pensamiento, pues viene del ego. Pero ¿qué tal cuando las personas no hacen el ejercicio de conectar, de gestionar las emociones? Primero piensas, después sientes. Si ni siquiera haces esa comunicación, ¿no? O sea, ese análisis, o sea, no análisis, se oye muy mental. Esa conciencia de, a ver, este pensamiento, ¿qué me está haciendo sentir, no? Así es. Y vamos en piloto automático, un pensamiento negativo tras otro, tras otro. Y no suena amable, porque en las etapas de mi vida que justo no sabía distinguir, o que estaba tan embolada en algún asunto que no lo distinguía, pues iba mareada por la vida a tumbos y levántate y... Sí, o sea, es como ir a estar en guerra, no. Interna. Entras en un estado de supervivencia. Entonces, en ese estado de supervivencia nada más estás cuidándote de los golpes, del mundo, del exterior que me está atacando y que es malo y que no sé qué. Entonces, no tienes esa capacidad de detenerte para ponerle freno al ego, o para observarlo y decir, hey, ¿qué traes? ¿Qué te pasa? Sí. Así es, eso que estás diciendo es otra característica que nos da muy buen norte, ¿no? Cuando estamos desde el susto o persiguiendo algo o queriendo pues, desde este desgaste, querer conseguir algo, estamos funcionando desde la supervivencia. Y la supervivencia siempre va a venir del ego. Ajá. Porque cuando estamos funcionando desde la abundancia, porque la abundancia es un estado, no solamente es un algo estado material, de conciencia, es un estado de conciencia. Ajá. Entonces, eso tiene que ver más con la plenitud que la supervivencia, ¿no? Entonces, eso será con la paz. Sí, será una señal inequívoca de cómo estamos funcionando. En el curso de milagros se habla de que solamente hay de dos sopas, hay dos maestros. Y tú decides, esa es nuestra función, ese es nuestro libre albedrío. Tú decides cuál vas a escuchar y por cuál te vas a dejar guiar. Una de estos maestros es el ego, y pues el otro es nuestro ser, o Espíritu Santo, o Dios, o chispa divina, J, Buda, como le quieras decir, ¿no? Entonces, nuestra constante meditación de atención a lo que pasa por nuestra mente y a las emociones que nos genera
es nuestra chamba decir, ya estoy otra vez haciéndole caso al maestro equivocado, porque equivocada pues me genera un malestar terrible Y con mis relaciones, en mi en todos vida, en los todo, ámbitos de la vida. estrés, todo. Entonces el ego, miren, aquí hay una situación bien importante. Si tú no te conoces a ti mismo, el ego sí te conoce. Y entonces se aprovecha de todas tus debilidades y de toda tu historia para mantenerte dormido, para mantenerte estresado, para mantenerte distraído y para darle realidad al sueño. Esos son los elementos que toma para construir la película La y a ti película. te mantenga dando vueltas en lo En mismo. la rueda del hámster, repitiendo patrones, sufriendo por las mismas cosas, porque el ego lo que quiere es que te mueras, que sufras y que nunca despiertes en conciencia. Esa es su chamba, por así decir. Así es, porque sí, por eso hablábamos en otro podcast de las vidas oníricas, ¿no? Entonces se mueren los personajes y cuando pasan a otra vida onírica, o sea, otra vida dentro, vida entre comillas, dentro del sueño, Ajá. pues ya se le medio olvidó completamente lo del anterior. Entonces es otra vez el mismo refrito de darle vueltas a los mismos patrones. Entonces, el ego se aprovecha de que nosotros no estemos trabajando en nuestra conciencia, en nuestra expansión de conciencia. ¿Y qué es la expansión de conciencia? Pues recordar quiénes somos y dónde estamos, que somos luz y que estamos en la fuente, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en la vida cotidiana, ¿sí? Esta función, porque es una función, esta función va a ser su trabajo, ¿no? Y su trabajo es que tú no tengas energía ni para levantar la cabeza porque de esa energía se alimenta, ¿sí? ¿Estás de Sí, acuerdo, es lo que Elena? lo mantiene con vida. Es lo que lo Ajá. mantiene con vida. Entonces, Exacto, porque al hacer real todos esos sufrimientos, toda esa separación, te mantienes separado, aunque le das suene, realidad le da realidad al al sueño. sueño. Esto es Exacto. un holograma, un sueño, un Y entonces, videojuego. mientras eso exista, pues el ego existe. Claro, claro. A la hora que empezamos a cambiar de dirección, pues claro que el ego se aterra, ¿no? Porque ni siquiera conoce eso. Mira, yo desde la filosofía budista es como neutralizarlo. Neutralizarlo es, bueno, tú tienes derecho a existir, tú haz tu chamba, que yo te haga caso, ese es otro rollo. O sea, porque no está en un individuo ni en la conciencia de no está en un individuo eliminarlo, No, no. integrarlo, no. O sea, ¿qué tienes que hacer? Pues conocerlo, conocerte, crear conciencia, trabajar con tu conciencia, porque otra cosa importante, cuando tú aprendes el otro día escuchaba en un video, conciencia ganada no se pierde, Así vida es. tras vida o sueño tras sueño o como Queda sea. registrada. Sí, conciencia ganada, lección aprendida ya, se aprendió. Sí, Entonces el ego se va a aprovechar de las lecciones que no has aprendido para seguir, para mantenerte bien distraído, pensando que es real que los demás te están lastimando, que es real que los demás te tienen envidia, mala idea, cosas así, que el ego es experto en eso. Yo creo que cuando una persona acepta la creencia de que le tienen envidia, que le hicieron algo, cuando la compra, no, pues el ego hasta caíste en el juego, sí, ¿verdad? hasta le hace así a las manitas, ¿no? De que no, esta es mi presa preferida. ¿Por qué? Porque ya vio por dónde puede, ¿no? Por dónde puede estarte torturando. Así Porque es. así es, ¿no? Entonces, Entonces, sí, no, desde la filosofía budista, el ego, pues es como dejarlo pasar como cuando estás contemplando desde la ventana y ves pasar los coches, ¿no? exacto, porque no te vas a pelear con él. O sea, No, la es lucha una, no es contra él. En realidad, cuando vas tomando más conciencia, cuando vas trabajando más en tu ser, en autoconocerte, lo que va pasando es que simplemente el ego se va difuminando. O sea, no te tienes que preocupar por tú difuminarlo o por no, tú, no, 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 no. Viva la ni paz con tenerle el ego, miedo. viva la paz con el ego. Lo que tenemos que hacer es trabajar en nosotros y en nuestra conciencia. Así es, entonces esta idea loca se desvanece, porque de repente para motivos didácticos es como fácil hablar del ego como si fuera un ente separado, ¿verdad? Pero al fin de cuentas, El cuerpo es dual, exacto, estamos en un sueño dual. así es. Entonces el ego es
parte de la dualidad, o sea, es la dualidad, es el que, pues a partir de él se crea la dualidad, ¿no? Entonces, Así bueno, es. ¿cómo vamos a estar en este mundo, como dicen en el budismo, cómo vamos a estar en este mundo dual, pero con una conciencia de amor, con una conciencia unificada, Ujú, con una conciencia de no dual, ¿no? así Ese es. es nuestro trabajo, ¿no? Sí, esa es nuestra única chamba que dice el curso de milagros que parece que es una pequeña chamba, mas es muy importante. O sea, esa función que tenemos de traer a la conciencia, de cacharnos a nosotros mismos con qué maestro estamos funcionando, es lo que va desbaratando el ego, lo que va cada vez ayudándonos a despertar más. Y hablábamos del ejemplo de las capas de cebolla, ¿no? Cada que Ujú, tú aplicas el no dualismo de alguna manera, como el perdón cuántico, el perdón del curso de milagros, pues le vas quitando una capa de cebolla y se presenta otra situación en la vida y la abordas igual, hasta que la cebolla le quitas la última capa y pues lo que pasa es que la cebolla desapareció de las capas que fuiste quitando, ¿no? ujú, Entonces, así es. no te peleaste con el ego, ni con la maldad, ni con... No, 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 no hay que atacar, no hay que pelear nada, nada. Hay que trabajarnos a nosotros mismos para quitarle el poder. Él tiene derecho de existir, o sea, pues no sé por qué existe y existe, ¿no? Tiene derecho. Bueno, sí sé por qué existe, por el sueño, ¿no? Ajá. Pero pues él tiene una función. Entonces, pues el que haga su chamba. Pero mi función es despertar en conciencia, trabajar mi conexión y pues yo creo que el ego es una energía con la que no le vamos a ganar si nos ponemos al tú por tú. Sí, si queremos ganarle dentro de su juego, pues va a ser imposible, ¿no? Al fin de cuentas, el ego es experto en construir este tipo de historias donde de repente es como una montaña rusa, ¿no? Hay partes que a lo mejor te tocó ser rico, por decirlo un ejemplo, y luego en otra vida onírica súper pobre, y es como un sube y baja, y hasta tiene sus reglas del juego y del karma y de todas esas, Todo eso. ajá, Ajá. todas esas reglas, pues vienen de esta mente ego, ¿no? Que en apariencia podrían parecer que tienen cierto orden para que funcionara este sueño, pero Ajá. al fin de cuentas no tienen validez, no vienen de la fuente. No, Un Dios amoroso, amoroso. creador, Ujú. no crearía la muerte, No la creería la separación, separación. así es. No, nada, nada que tenga un principio y un fin, ¿no? Sí, para mí Ciclos. fue de los mayores alivios que sentí al comenzar a estudiar el no dualismo. Ujú. Porque entonces decía yo, bueno, ¿cómo un Dios tan amoroso puede permitir que sucedan ciertas cosas en el mundo, no? Y bueno, la verdad es que Dios, la fuente creadora, no tiene conciencia de lo que estamos disque soñando, ni siquiera sabe que existe. Yo creo que sí tiene conciencia, más bien creo que no tiene nada que ver con eso. Puedes ser el observador, ¿no? Pues sí, al fin de cuentas, o sea, nosotros somos el producto de esta mente amorosa que nos creó, ¿no? Y podemos decir que, ¿por qué hablamos de la unidad, de la unicidad? Porque en realidad somos uno y el redespertar quiere decir volver al uno, volver a esa unión, que la separación quede olvidada. Y bueno, más que olvidada, superada, ¿no? Entonces, en este resumen de lo que es el ego, de repente la idea puede parecer muy simple, pero surgió simplemente de una idea loca de la que no nos supimos reír, ¿no? En su momento. Una idea que pasó por esta mente y que se quedó dándole vueltas y esto le llamaríamos que fue el sueño. Y entonces en este sueño comenzamos a percibirnos separados de Dios y ahí es donde comienza el dualismo. Y ahí es donde surge el ego para darle realidad a este sueño, para mantenernos dentro de él. Y bueno, entonces lo importante será poder identificar a través de nuestras sensaciones, de las emociones, que son como nuestro termómetro, ¿no? Ajá. Fíjate que yo creo que una muy buena primera parte de trabajar en, en la conciencia del ego es, por ejemplo, el observarte, o sea, cómo ver, observar tus pensamientos. Yo les digo a mis pacientes, a ver,
¿Tú puedes ahorita en este momento ver tus pensamientos? ¿Observarlos? Sí. Ok. Entonces, ¿quién observa? Tú no eres tus pensamientos, si no, no los podrías observar desde fuera. ¿Quién observa? Pues la conciencia. Entonces, comenzar a hacer el ejercicio del observador externo, de mirarnos, de estar observando lo que pensamos, es como yo siento que es el primer paso del despertar de conciencia. Poderme observar, poder darme cuenta, salirme del piloto automático de que lo que quiera traer el ego a mi mente lo voy a dar porque como que si fuera tuyo. Sí, por hecho o seguirlo o que me dé órdenes. Sería como que yo le dé que a manejar mi automóvil al ego y que yo vaya de copiloto, ¿no? Entonces, pues no, o sea, él tiene derecho a ir en el carro, pero yo manejo. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero yo manejo. Entonces, ese primer ejercicio yo lo recomiendo mucho. Como observar observar tus pensamientos, tanto los positivos que te dan paz como los negativos que te la quitan, y verlo desde afuera y decir, ok, como que por aquí es por donde me das hasta por debajo de la lengua, ¿no? Por aquí es por donde tú me mantienes con esa baja vibración, me mantienes con miedo, me mantienes con culpa, ¿no? Sí, porque otra parte clave de ese ejercicio, de cuando te pones a ver desde el observador, nos damos cuenta que no te involucras ni juzgas. Entonces, simplemente estás observando qué emociones afloran en ti, qué pensamientos te pasan por la mente. O sea, el observador no juzga. No juzga, solo observa. No. Solo observa, así es. Y observa cómo estás funcionando en esa dualidad, ¿no? El observador comienza a ser consciente, o sea, por eso es despertar en conciencia, o la conciencia es estar consciente de cómo funciono, de qué pensamientos están en mi cabeza. Yo siempre les digo a mis pacientes, cuando están muy torturados por el ego, porque yo alcanzo a ver almas muy torturadas, mentes muy torturadas, les sugiero que escriban qué se dicen a sí mismos de tal problema, de tal situación, de ellos mismos. O sea, ¿cuál es tu diálogo interno? ¿Qué te estás diciendo? Exacto. Porque así es como, sí, porque así es como el ego los está atrapando. Así es. Entonces, y piensas que esa voz eres tú. Entonces, ¿a qué horas te liberas, no? Sí. Entonces, yo no voy a poder trabajar, hacer un trabajo, despertar en conciencia o trabajar mi expansión de mi conciencia si no tengo ni siquiera la capacidad de observarme. Así es. Entonces, esto que dices me parece muy útil porque cuando te cachas que esas ideas que te pasan por la cabeza, que esa voz que te está torturando, en realidad es porque tú lo estás permitiendo. Claro, y porque no te has dado cuenta ni siquiera que ahí está. Exacto. Ahí es cuando tomas tu responsabilidad de qué tanto poder le das a esa voz. Como tú dices, puede ir en el coche o lo dejas manejar o nomás va de copiloto o hasta en el asiento de atrás, ¿no? Pero entonces vas tomando tú tu responsabilidad de a qué le vas a dar más fuerza, de a qué vas a alimentar, de qué vas a preferir escuchar dentro de tu mente. No quiere decir un iluminado ya, ¿verdad? Pero un ser común como nosotras, no quiere decir que nomás porque se lo plantea ya no lo vas a escuchar dentro de tu mente. No, esto es un músculo que hay que trabajar como cuando vas al gimnasio, ¿no? Es un constante estar en el presente. Ahora, ese es otro punto bien importante, Elena. Para yo poder trabajar mi ego, necesito estar en el presente. Si yo estoy en el pasado, si yo estoy en el futuro ansioso, porque exceso de futuro viene la ansiedad, y exceso de pasado, miedo y culpa y todo eso. Entonces, si yo no estoy en el famoso eterno presente, en el presente, yo no puedo ir quitándole el poder al ego. ¿Por qué? Porque me distrae, el ego me distrae con el pasado y con el futuro. Sí, así es. O sea, nosotros podemos ir a crear nuestro futuro en una meditación, dándole sus tiempos a orar, a meditar, a esa concentración de visualización, y después te regresas a la vida cotidiana y hay que estar en el presente.
Pero una persona que anda en su vida cotidiana y con la ansiedad, pensando en el futuro y Preocupado. el cuerpo en el presente, la mente en el futuro o en el pasado, pues ahí es donde no está sintonizado y ahí se Sí, yo aprovecha. diría que el cuerpo en el presente, la mente, el pensamiento en el futuro y las emociones en el pasado, ¿no? Porque estás Ándale, funcionando con esas emociones de pesar. exacto, Ajá. acabas de dar en el clavo así. Entonces imagínate cómo vamos a estar precisamente. Esa tríada es justo lo opuesto a la abundancia. Estar en el presente, cuando tú estás funcionando desde tu ser, te conectas, estás retomando esa paz cada que se te va, eso es la plenitud, eso es la verdadera abundancia. Ajá. Entonces ahí está tu cuerpo, tu mente y tus emociones sincronizados. Exactamente, sincronizados. Sí que el estar en el presente es que es mi percepción, Elena. Cuando estás en el presente, como que el ego no sabe qué hacer, como que no tiene elementos para entrarle, ¿no? Así es. Entonces yo estoy comiéndome un plato de una ensalada y estoy disfrutando los sabores, mis 5 sentidos en el momento presente, ¿sí? Ahí, entonces, el ego se mete por los pensamientos pasados y futuros y que tu cuerpo está en un lado y la mente y la emoción en otro. Entonces, en el presente, por eso también la inspiración y la creatividad Cuando llega están en el sincronía, eterno presente. exacto, es que accedes a esa información o te conectas con esa información tan inspiradora que te ayuda a crear cosas, ¿no? Que es el poder de la hora, ¿no? Que dice Cartol. Y bueno, es por eso, porque tenemos una conciencia, creamos conciencia solo en el tiempo presente. Crecemos en conciencia, nos caen veintes, somos observadores porque estamos alineados, todos nuestros cuerpos están en un solo momento. Así es, y aunque pudieras echar la mirada al pasado o al futuro, cuando estás ubicado en el presente, en tu conciencia, puedes sanar. Exacto. Por eso el perdón es cuántico y viaja en el tiempo, porque entonces si hay algún evento pasado que haya quedado pendiente de acomodar, al traerlo a tu conciencia, al hacer consciente hasta lo que sentiste, no quiere decir que te ancles a la emoción, solo traerla, la liberas. Puedes ubicar, en ese momento, ¿qué voz es la que estaba dándole yo fuerza dentro de mí? Exactamente. ¿No? Ese es un paso del perdón cuántico muy importante. Igual a futuro, si tus ideas son de miedo, de que algo pase, algo terrible en el futuro, igual, ubicado en tu ser, en tu presente, puedes ponerlo en su justo lugar. Exacto. Obviamente, cuando estás hablando o cuando tienes ideas de un terrible futuro, pues quien está diciéndotelas es el ego, ¿no? Entonces habrá que ubicar otra vez a qué maestro es quien le estás haciendo caso. Exactamente. Si este pensamiento me da paz conecto con mi corazón y si este pensamiento me está dando paz, yo así lo digo bien sencillito, Elena, viene de Dios. Si no me da paz, no viene de Dios. Quién sabe cómo se llame, pero no viene de Dios. Entonces, esa parte de estar monitoreándonos, ese es el verdadero trabajo que tenemos aquí como humanos. Así es. Estarnos observando y estar monitoreándonos. Entonces, obviamente, todo lo que nos hace sufrir tiene que ver con áreas de nuestra vida donde el ego está apoderado, está apoderado. Si yo sufro porque yo recuerdo mi diálogo interno, porque yo traía el tema del rechazo, ¿no? Rechazo familiar. Y entonces yo recuerdo llegar una vez a una reunión y mi ego empezó como, sabía que eso me dolía, pues por ahí me torturaba. Y comencé con pensamientos de, ¿a qué vengo? Aquí nadie me quiere, que no sé qué, ya sabes, mejor me como un gusanito. Y entonces, en ese momento, mi observador externo, me paré y dije, ya vas a empezar, Marcela, con tus cosas. Tú entras a esa reunión y te la pasas bien porque la que está bien, la que quiere estar, la que está feliz, la que está armónica eres tú. Independientemente como esté la reunión, tú te la vas a pasar bien. Y entré a la reunión y ¿qué crees? Pues te la pasaste Me la bien. pasé bien.
Si le hubiera hecho caso a mi gemela perversa, no, pues para empezar, estaría en ese canal y hubiera interpretado todo como rechazo. Entonces ahí tocas un punto muy importante. Tiene que ver con la interpretación, ¿verdad? También. Con la perspectiva. ¿Desde dónde interpretas? Porque así como todas las personas vemos todo con ojos diferentes, tú misma en tu mente puedes ver dos versiones al menos totalmente diferentes de la misma cosa, dependiendo desde dónde decides funcionar. Y eso le va a dar una calidad de vida súper diferente. Nos da una calidad de vida diferente. Entonces, pues nadie es monedita de oro y cosas así que tiene que ver tu interpretación. Entonces, si estás en paz con que el mundo es como es, así es. Porque te conoces, porque estás conectado, entonces es donde le quitamos poder al ego. Así es. Otra característica de la mente ego, o sea, de esta parte, es que todo lo analiza. Ah, sí. Ajá, es Lo experto en analizar. sobrepiensa. Así es. Entonces, obviamente para funcionar dentro del sueño, pues sí, de repente necesitamos analizar ciertas cosas, ¿no? Pero estando claros que de eso no dependa nuestra paz o nuestro bienestar, o sea, que tenga la función básica de ser funcionales. Exactamente. En el tema de acercarnos a situaciones o enfrentar situaciones o decidir sanar con algo, pues obviamente es un trabajo de poner al ego enfrente, ¿no? De esta manera me lastimas, de esta manera me mantienes enojado, me mantienes con culpa, me mantienes con miedo. Y verlo, ¿no? En el budismo dicen, corre hacia el miedo. Sí, detrás del miedo no hay nada. Eso le quita poder y le quita realidad al sueño. Eso es lo valioso de confrontarnos, ¿no? No de atacarlo, no de entrar en guerra, simplemente verlo claramente. Y también pues hay una interpretación del ego como que la persona que tiene ego es altanera, es creída, tiene mucho ego. No, el ego también es el miedo. Eso es lo primero que queremos transmitir en este podcast. También es la culpa, el juzgar a otros. O sea, ese también es ego, aunque no muy activo, es más pasivo, ¿no? Pero es ego. Claro. El ego tiene mil máscaras, ¿no? No, al pues fin de cuentas, la que se pueda poner. Si el ego representa la dualidad, pues la dualidad y la multiplicidad. Y la separación y hazte para allá porque tú esto y yo aquí, yo. Entonces, pues yo creo como en mi filosofía budista que pues tiene derecho a existir, pero no es mi rollo que exista o no exista. Mi rollo es que yo haga conciencia. Mi trabajo es que yo me ocupe de mi despertar, me haga cargo de mi sentir, de mis emociones y responsable de las acciones, ¿no? Entonces, yo creo que mientras tenemos cuerpo físico, vamos a tener en estas reencarnaciones o mientras tenemos el cuerpo, en esta realidad del dual, pues vamos a tener que estar muy atentos de eso. No podemos ya ir por la vida sin darnos cuenta de cómo funcionamos desde el ego. Pues por nuestra paz interior, estoy de acuerdo contigo. Es a lo que yo le llamo mi meditación 24/7. ¿No? Es lo que siempre procuro estar atenta. Claro que hay momentos que la rapidez del mundo o de los pensamientos que pasan por mi mente y que luego generan emociones, pues claro que me marean, como dije hace rato. Ah, no, pues Pero sí, entonces es esta labor de volver y volver otra vez a retomar el camino. Sí, y habrá o cosas que tenemos muy dominadas con el ego, ¿no? O sea, de que ya no, aquí tú ya no me quitas la energía, por culpa ya no me la quitas, pero hay un montón de cosas que todos los días y que el día a día pues tenemos que ir trabajando, ¿no? Así es. Esto es como la expansión de la conciencia, el ir tomando nosotros las riendas y la responsabilidad al 100% pues de nuestras acciones, pensamientos y palabras. Así es, porque si nos vamos un poquito más allá y lo que percibíamos como un ataque o una herida de otro hacia nosotros, y si ya nos recordamos que ese otro es un espejo, pues entonces ya tomamos nuestra responsabilidad, ¿no? Así es. Y el ego trabaja con los espejos
pero es experto, ¿no? Totalmente. Entonces, también tiene una función ahí, por ejemplo, en la del espejo, pues qué padre, me mostró lo que tengo que trabajar, ¿no? Así es. Entonces, Sí, mejor verlo si claro. no lo, sí, fíjate, una cosa importante, se me pone un espejo enfrente, o sea, vamos a decirlo de otra forma, una persona que me cae gorda. Si me domina si me domina el ego, eternamente la voy a odiar a esa persona. Y si me voy a mi mente amorosa, a mi mente positiva, le voy a dar las gracias por ser mi maestro y por enseñarme lo que no he trabajado en mí. Es Entonces, una perspectiva diferente, ¿verdad? Sí, y es la misma persona. es la misma persona, pero en una perspectiva yo le hice caso a mi mente negativa, al ego o a la sombra o al gemelo perverso, y en la otra, pues a la mente de unicidad, al amor, a la unidad, ¿no? Entonces, se va sintiendo muy bonito. Digo, a mí me gusta como reconocerme cuando hago un brinquito en conciencia, de decir, la verdad, Marcela, te felicito, le chambeas, o sea, le entras al trabajo. Así es. Porque, pues claro que crecer duele y duele. O sea, duele en el ego. Duele en el ego. Pero, pues en el budismo dicen que perdiendo ganas, ¿no? Y se refiere a esto, pues, o sea, perdiendo ganas conciencia. El que quiere ganarle al otro, pues es el ego, ¿no? Exacto. La competencia es muy clara en la dualidad, ¿no? Es otro ejemplo muy claro de dualidad. Otro ejemplo muy claro del ego y de la dualidad es la competencia, las competencias, en el sentido que quieras. Sí. O sea, competir con otros, ser el ganador, ser el mejor en esto. Ser el especial. Ajá, sí. Entonces, el ego, por ahí hay una frase que dice que quiere alimentar su ego, ¿no? Cuando queremos sentirnos muy especiales o que todo lo podemos, o sea, pues es otra cara, otra máscara de este ego. Cuando todos somos uno, somos un solo mazacote ahí. Así es, porque entonces cuando alguien es muy especial o se siente muy especial, en realidad está muy separado de los otros. Así es la conciencia, separa, se compara, se pone arriba, los otros abajo, entonces pues todo eso es la función del ego. Cuando nos cachemos haciendo ese tipo de, teniendo ese tipo de comparaciones, sí o sí estamos funcionando desde el ego. Así es, y sin juzgarnos, porque yo les digo mucho a mis pacientes, en este proceso ni te juzgues ni te culpes. Porque además esa es otra herramienta del ego. Ajá. Te comparaste, pero pues luego te juzgas de que te comparaste bien, de que te comparaste mal, entonces es como el cuento de nunca acabar. Nunca acabar, te atrapa, entonces compasión hacia ti mismo cuando empieces a trabajar el ego. Cuando uno se conecta con el maestro de esta mente realmente sana, esos son los sentimientos que afloran. Uno se trata con más compasión, con más amor, con más calma. Puedes percibir más la belleza, disfrutar el mundo como sea. Eres empático. Puedes ver en el otro lo bueno del otro, porque al fin de cuentas eso será, parece un poco romántico. Ajá, pero cuando ves en el otro lo bueno del otro, quiere decir que ya te lo puedes ver a ti, entonces estás viendo en un espejo eso. Entonces esos son los otros espejos. Exacto. O sea, es poder cambiarle la pichada a la mente, ¿no? Entonces, este trabajo de poder percibir lo que sí somos es lo que nos va despertando. Claro. Pues qué padre tema, Elena. O sea, es un tema bien profundo que me apasiona, me gusta, porque al menos en mí es el trabajo personal de todos los días, de todos los instantes. Y pues es algo muy satisfactorio, pequeñitos avances, porque pues, híjole, es invitarlos a compartir la experiencia de lo que cada uno ha experimentado en este tema. Si de algo le puede servir a una sola persona, pues ya fue de muchísima utilidad. Exactamente. Bueno, pues nos despedimos aquí dejándoles este tema a reflexionar. Y pues me despido, Marcela López. Hasta pronto, Elena Velasco. Nos vemos en otro próximo podcast. Bye, bye.